Hola, espero se encuentren bien. El día de hoy vamos a hablar sobre la estequiometría, que sería el primer video, digamos, de esta unidad, que va a tener tres partes. La primera se va a tratar de las definiciones básicas, todo lo que vamos a ver en esta sesión. La segunda va a ser más orientada a las leyes ponderales que se llaman, que es una materia ya más directa de aplicación de los ejercicios, más allá de los conceptos que veamos en esta oportunidad, donde el puente entre este video o clase uno y 2 va a ser la ley de conservación de la masa y el balancear las reacciones químicas, que es fundamental para toda esta materia. Y el tercer video o clase ya sería netamente ejercicio, ir identificando ejercicios de distinto nivel, que van a ser más de cálculo, regla de tres, aplicación directa, y luego otros donde nos van a poner en un contexto de una ecuación química y por supuesto las preguntas pertinentes. Entonces partamos con esto. Bueno, siempre hay un texto aquí que nos habla un poco de qué se viene en la clase y lo rescato en cuanto a que el estudio del mol, que va a ser la nueva unidad de medida que vamos a definir, va a ser fundamental. Ya esto nos va a permitir, como dice ahí, comprender el universo de lo que no podemos ver a simple vista y que es más pequeño que lo microscópico y hacer un vínculo con el mundo macroscópico, que es cuando uno hace la reacción en el laboratorio, ve cuando se oxida una manzana, ve cuando se quema una hoja, ve un montón de transformaciones químicas todos los días, cuando cocina, cuando no. Entonces, son cosas que vemos en la vida diaria, pero están ocurriendo a un nivel ya prácticamente atómico molecular que solo tenemos que imaginarnos. Entonces, el mol va a ser la unidad que nos permite multiplicar por un número muy grande de moléculas y decir, ok, esa molécula, si tienes miles de millones de trillones, que es ese número especial, que es el número de Avogadro, son todas las que están contenidas, por ejemplo, en 18 gramos de agua, por ejemplo, en 180 gramos de glucosa. Más o menos así funciona, ¿ya? Entonces, todos estos procesos importantes intervienen en biología, como les digo, en el mundo de la cocina, en el día a día, en reacciones que se dan en la naturaleza. Y otras reacciones a veces no son tan espontáneas en cuanto a su ocurrencia, pero se induce su ocurrencia para facilitar procesos industriales, obtener o convertir tipos de energía. Entonces, las reacciones químicas están presentes en todo contexto en la vida del ser humano e incluso de los animales. Bueno, entonces, ¿cuáles son los contenidos? Esta clase es quizá un poco la más pesadita, un poco más densa, quizás que de una hora y cuarto, pero es importante que entiendan todos los conceptos, ¿ya? Vamos a hablar primero de los tipos de cambio, físico y químico, y bueno, en particular los cambios químicos, que son las reacciones químicas, cómo se manifiestan. Se manifiestan o las podemos identificar con cambios de temperatura, de color, cuando precipita material, entre otras. Después vamos a hablar de esta relación entre el mundo más que microscópico, ya muy a nivel atómico prácticamente, y cómo se relacionan estas cantidades con los gramos, cuando sacamos una cuchara de azúcar. ¿Cuántos átomos, perdón, cuántas moléculas de glucosa tenemos en esa cuchara de azúcar? No lo sé. ¿Cuántas moléculas de agua tenemos en un vaso de agua? No lo sé. Entonces, esa conexión la vamos a hacer. Después vamos a hablar de qué compone una reacción química y cómo se representa, mediante ecuaciones químicas, que ponen los reactantes, ponen los productos, balancear el coeficiente estequiométrico, cosas que a lo mejor en su vida han visto, pero acá vamos a ver de cero y recordar, porque va a ser la base para todos los contenidos futuros de química, especialmente disoluciones. Entonces, si no tienen una buena base de estequiometría uno les va a costar, así que es súper importante poner atención, repasar y preguntar. Y por último, vamos a ver qué es la fórmula molecular, la fórmula empírica y cómo se relacionan entre ellas. Entre medio, prácticamente después de cada tema, va a haber aplicaciones o ejercicios para que entiendan y rescaten lo más importante que tienen que saber para ver cómo se preguntan las cosas. Entonces, sin estirar mucho más el chicle, veamos. ¿Qué estudia la estequiometría? Como dice ahí, la estequiometría es la rama de la química que estudia cómo ocurre la interacción entre las sustancias. En resumen, tienen que entender que esta rama de la química, de la ciencia también, estudia los cambios de la materia. Nada más que eso. ¿Ya? Hay algunas definiciones que podrían tener presentes, como qué es la materia, qué es la energía, qué es la masa, qué es el peso, pero más allá de saberla, no se las van a preguntar, es para poner un contexto. Tengan claro que vamos a trabajar gran parte de los ejercicios con masa, que es una unidad física vamos a ver en una unidad física. Ya, por ejemplo, yo puedo tener 20 gramos de agua y 20 gramos de glucosa. Y una unidad química, que ya la vamos a definir mejor en las clases de disoluciones, ya, por ejemplo, es el mol. ¿Ya? El mol es una unidad química y que de hecho un mol, por ejemplo, de agua son 18 gramos. Vamos a ver esa conversión. Pero un mol, que es el mismo número, de otra sustancia química como la glucosa, es 180 gramos, es 10 veces más. Entonces, el mol, aunque sean las mismas cantidades en moles de dos sustancias químicas distintas, pueden representar en gramos cosas diferentes. Entonces, no es lo mismo hablar de unidades físicas que unidades químicas.
pero ese es un concepto introductorio. Entonces, solo para decirles lo que se viene, no importa si no lo entendieron ahora. Entonces, como dice el cuadro amarillo, de ahora en adelante se debe tener presente que el estudio de las reacciones químicas se basa en la ley de conservación de la masa. Por lo tanto, los cálculos efectuados serán mayormente en unidades físicas. Por lo menos por ahora vamos a trabajar en eso. Aunque, como les digo, también vamos a trabajar una conversión en unidades químicas que se llama mol. Y de hecho, en los ejercicios de estequiometría, ustedes muchas veces van a poder elegir si es como cuando en física les dan unidades en centímetros y en metros y no pueden meter en una ecuación las dos unidades, tienen que estar en el mismo sistema. Usualmente se les recomienda, por ejemplo, el sistema internacional de unidades. Si tiene un ejercicio de segunda ley de Newton y tiene de aceleración, no la ponga en, no sé, perdón, rapidez, no la ponga en kilómetros partido en hora, ponla en metros partido en segundo. Igual que con la aceleración. Bueno, acá es parecido. Ya te dices, lleva todo a gramos o lleva todo a moles. Va a depender. Entonces, sin querer confundir un poco más, simplemente motivarlos que todo lo que vamos a ver acá de las conversiones de unidades, especialmente entre los moles y los gramos, va a ser fundamental para disoluciones químicas. Y ello, junto a la estequiometría, es lo que conforma, yo diría que más del 50% de las preguntas de los que están viendo este video y van a dar la prueba específica de física o de biología. Es decir, aquellas personas que van a verse enfrentadas solo a 18 preguntas de todos estos videos de química. Más de la mitad va a representar esta unidad de estequiometría y la de disoluciones. Entonces es súper importante que manejen estos conceptos. ¿Ya? Y para las personas que eligieron química y van a verse enfrentadas a 44 preguntas, bueno, me lo estoy jugando actualmente, año 2026, yo diría que se van a haber enfrentado a mínimo 10 preguntas de estas dos cosas, si es que no más, 15, 16. Entonces, más importante para ustedes. Ya, vamos de lleno a la materia, fuera del introductorio. ¿Qué son los cambios en la materia? Bueno, es como la materia se va transformando, ¿cierto? Y esto lo podemos ver de dos maneras. Hay dos tipos de cambios que tienen que reconocer. Voy a hablar primero de los químicos, ya que son los que nos convocan. Los cambios químicos, como dice ahí, son aquellos donde se da un cambio en la naturaleza de la sustancia. En el primer video de esta serie de videos, ya se habló de qué son las sustancias puras, qué son las mezclas, ¿cierto? Entonces, una sustancia pura puede ser el agua. Ya tienes puras moléculas que son iguales, que es una de oxígeno con dos, un átomo de oxígeno, perdón, con dos de hidrógeno. Y ese patrón, esa molécula de agua, se repite miles de millones de veces en un vaso, por ejemplo. ¿Ya? Y tienes una sustancia pura. Esa sustancia, por ejemplo, que es el agua, puede reaccionar con otra sustancia. ¿Ya? Y va a ocurrir una transformación química. ¿Qué es un cambio químico? ¿A qué nos referimos con un cambio en la naturaleza? Que se van a romper esas interacciones, como dice ahí, enlaces intramoleculares. Se va a romper el enlace oxígeno-hidrógeno dentro de cada unidad de molécula de agua. Y esos hidrógenos y oxígenos sueltos se van a recombinar con quizás carbono, con quizás cloro, con quizás lo que sea y van a formar sustancias puras nuevas. Esa es la gracia de una reacción química y en particular de un cambio químico. Ya se forman nuevas interacciones a un nivel dentro de las moléculas. Eso es súper importante. Eso requiere mucha energía, a veces ocurre de forma natural, a veces se induce por el ser humano en reacciones, digamos que no ocurren de forma espontánea, pero se puede igual. Por lo tanto, a pesar de que se puedan inducir de forma artificial, de forma natural suelen ser cambios irreversibles. Si yo quemo una hoja de papel, es muy difícil que junte las cenizas que volaron y el humo que se generó para volver a hacer la hoja de papel blanquita como la tenía, ¿cierto? Ese es el concepto de cambio irreversible. Por otro lado, tenemos los cambios físicos, que la diferencia fundamental es que no se rompen estas interacciones o enlaces intramoleculares, no se rompen los enlaces iónicos, no se rompen los enlaces covalentes. Simplemente se cambia la disposición de cada molécula. Entonces, en el ejemplo que puse, tenía solo agua, ¿cierto? Y la hice reaccionar con algo con cloro, ¿cierto? Creo, en el ejemplo que les dije, y rompía, recortaba esas moléculas de agua, recortaba las que tenían cloro y las volvía a pegar. Ya, en el cambio físico eso no pasa. Tengo solo agua y las moléculas de agua, cada H2O empaquetado, o está más junto, o está más separado, o están por allá, o están por acá. Pero a nivel interno está prohibido que yo los divida más allá de eso. Son las interacciones intermoleculares entre cada molécula de agua la que se ve alterada. Aumenta el espaciamiento, aumenta la fuerza, disminuye. Solo eso, un reordenamiento. No hay un cambio en la sustancia. Sigues teniendo H2O. No rompiste ese H2O. No sé si me explico. Entonces, ¿cuál es el ejemplo por excelencia de los cambios físicos? Los cambios de estado de la materia. La sustancia mantiene su esencia. El agua sigue siendo agua. Solo va a ser hielo, bueno, que es como agua, digamos, sólida. Agua
líquida o puede ser vapor de agua, pero sigue siendo químicamente agua, sigue siendo H2O, solo que cambia si está en estado gaseoso, si está en líquido, si está en sólido. Esos son los cambios físicos. Entonces, siempre que les digan evaporación de algo, vaporización de algo, sublimación, etcétera, estamos hablando de cambios físicos. Entonces, un cambio químico, para resumir, hay algunos ejemplos, cuando se oxidan las llaves en la intemperie, los metales se ponen rojos, ¿cierto? Por ejemplo, mediante estas reacciones químicas o cambios químicos también se produce la electroobtención del cobre en las mineras, por ejemplo, una actividad fundamental para la economía chilena. Las frutas también se oxidan si ustedes se comen una manzana y la dejan al aire, ven que al rato se pone como media rojiza, ¿cierto? La superficie expuesta. eh, las reacciones de combustión, cuando queman algo, cuando encienden el motor del auto, está ocurriendo ahí una reacción de combustión en el motor que libera gases, por ejemplo. La respiración celular, algo que van a ver en biología probablemente. Todo eso son reacciones químicas. Se habla de reactivos y productos, algo que vamos a ver con detalle más adelante. Y para cerrar, como les comenté, los cambios físicos son los cambios de estado de la materia. Fusión, congelación del agua, por cierto, ocurren a la misma temperatura. Por ejemplo, a 0 grados el agua se congela, si es que vengo de líquido a sólido, y a 0 grados se funde, ¿ya? La fusión, paso de congelación a, perdón, paso de sólido a líquido. A 100 grados Celsius, en condiciones normales, el agua, por ejemplo, se condensa si vengo de gas o vapor y se hacen gotitas de agua. O al revés, a 100 grados, si vengo de más frío a más caliente, y cuando hierve la tetera, por ejemplo, sale el vapor de agua, ¿ya? Porque hay agua líquida que se está condensando. Y la sublimación, que ya es un cambio instantáneo, que no es necesario quizás que lo sepan de memoria, pero sí sepan que es un cambio físico. Es cuando paso de sólido directo a gas, no paso a ser líquido entre medio. Entonces, esos son los principales cambios de estado y que ustedes deberían asociar siempre a cambios físicos. Y no solo del agua, puede ser del petróleo, puede ser del mercurio, de lo que a ustedes se les ocurra. Bueno, yéndonos ya a los cambios químicos, tenemos que entender cómo se manifiestan, ¿cierto? Con qué manifestaciones físicas, cómo nosotros podemos darnos cuenta que está ocurriendo algo. Y la respuesta es bastante simple. Es raro, ¿cierto? Son cambios químicos, pero son manifestaciones físicas. Con manifestaciones físicas nos referimos a que las podemos ver, son tangibles, ¿ya? O sea, si está ocurriendo una reacción, uno puede sentir que se desprende un olor, por ejemplo, particular, que algo se está pudriendo, por ejemplo, cuando las bacterias lo están descomponiendo, si es que no me equivoco. Ya a veces pongo ejemplos que son de la vida diaria, pero la explicación densa la dejo como tarea. Cambios de color, ¿cierto? Como mencioné lo de la manzana. ¿En qué más me doy cuenta que está ocurriendo una reacción química? Se calienta o se enfría el recipiente que lo contiene. Ya hay reacciones que requieren absorber calor del entorno para ocurrir y eso deriva en que el frasco lo sienten más helado. O al revés, están liberando calor cuando ocurren, por lo tanto se calienta el entorno. ¿Ya? ¿Qué otro efecto? Formación de gases que yo puedo observar. Si estoy en agua puedo ver que las cosas burbujean, no sé. Un montón de ejemplos. Cuando echan pastillas efervescentes, qué sé yo, hacen experimentos. En el Logif de acá, por ejemplo, veo que se prende fuego, sale vapor, acá se forma como una aguja sólida. Es que es un precipitado, que eso es cuando yo, por ejemplo, dejo una sustancia líquida, no, tengo como un caldo, por decirlo así, y después de cierto tiempo empieza como a aparecer cristales o a aparecer sólidos como que caen al fondo, ya por la densidad, por el peso también, precipitado, que lo vamos a ver en disoluciones químicas. Eh, y bueno, eso. Entonces hay muchos otros efectos que ustedes pueden identificar. Y acá lo importante es que entiendan cómo podrían preguntar esto. No hay muchas preguntas como oficiales de modelo o de selección de preguntas que hayan subido los últimos años, pero si nos vamos a las PAES, cuando se llamaban PDT, PSU, hay varios ejemplos. Entonces aquí rescatamos algunos, buscamos algunos para que entiendan cómo podrían preguntarlo. Entonces, uno de estos es la siguiente pregunta. En la vida diaria hay muchos hechos que se pueden clasificar en cambios físicos o químicos, ¿cierto? Al respecto, ¿cuál de los siguientes procesos es un cambio físico? ¿Usted qué va a hacer? Por descarte si quiere. Si es un cambio físico, lo más probable es que sea un cambio de estado de la materia. Por ende, tiene que manejar fusión, congelación, vaporización o evaporación, también que se le dice, condensación, sublimación. Son solo esos para usted. Esos son los cambios físicos, cambiar de estado a algo. Todo el resto serían cambios químicos, cuando se genera fuego, cuando, qué sé yo. Entonces aquí hablan de oxidación. No tiene por qué saberlo, pero la oxidación es precisamente un tipo de reacción química particular donde hay una transferencia de electrones, ya reacciones redox les dicen. Pero usted no tiene por qué saberlo, puede dejarlo como duda. Pero si ve la B,
va a ver que dice evaporación de la acetona. O sea, la acetona sigue siendo acetona, solo que va a pasar de líquido a gas. ¿Por qué? Porque eso es la evaporación. Entonces, es tan simple como eso. No tiene por qué saber que la fermentación es una reacción química. No tiene por qué saber que la combustión es una reacción química. Si lo sabe, genial, ya, pero use un poco la lógica de saber cuáles son los tipos de cambio de estado físico y eso sería. Y lo que no es eso es químico. Es una forma más rápida de verlo, ya, pero todas las otras son un tipo de reacción química que se caracterizan por cambios particulares. Otra pregunta. Un estudiante disuelve una tableta efervescente en un vaso con agua a temperatura ambiente. A medida que avanza el proceso, observa una intensa formación de burbujas que suben a la superficie. Al tocar el vaso, nota que se siente más frío que al comienzo. ¿Cuál de las siguientes opciones tiene evidencias que permiten afirmar que ocurrió una reacción química? Y las evidencias se las están diciendo en el párrafo. Formación de burbujas, enfriamiento del vaso. Esas son las manifestaciones que usted puede decir, ok, está ocurriendo una reacción química. Bueno, se me olvidó corregir eso. Tableta. La disolución de la tableta y el aumento en el volumen de agua. Bueno, que la tableta se disuelva es una evidencia de una reacción química. Podría serlo, pero el aumento del volumen de agua es algo que nunca nos indicaron. ¿Ya? B. Que haya movimiento de burbujas, sí, y que se evaporó el agua líquida. Nunca nos hablaron de evaporación del agua. C. Se liberó un gas y disminuyó la temperatura del sistema. Bueno, disminuyó la temperatura porque está más frío, ¿cierto? Al final, eso es correcto. Y que se liberó un gas quizás no es tan directo. Pero ¿de dónde más van a venir las burbujas? Las burbujas se producen porque se libera un gas y empieza a ascender a través del líquido, ya por el tema de la densidad y su flotabilidad. Entonces, hace más sentido que sea la C. Y si quieren jugar al descarte, vean la D. El cambio de estado, la tableta pasó de sólido a gas. No, porque eso significa que la tableta se sublimó de un paraguaso y eso no está ocurriendo. Además, si tuvieran la duda de si eso es correcto, vean el I, absorción de calor. Ustedes infieren que hay una absorción de calor. ¿Por qué? Porque la tableta tuvo que absorber calor para disolverse. ¿Cuál es la consecuencia? Que el vaso o el recipiente se enfrió. Pero eso es una inferencia. Hay que leer bien que aquí preguntan evidencias. O sea, evidencia, ustedes son tangibles. Entonces tiene que ser el vaso frío. Entonces son preguntas a veces capciosas que ustedes pueden dudar y hasta discutir, pero yo les muestro o les mostramos acá el camino de cómo deberían llegar a la conclusión. Siempre abierto a discusiones, ¿eh? Pero esa es la lógica que les recomiendo. Vamos con otra. En un laboratorio escolar se vierten mililitros de ácido clorhídrico incoloro sobre un trozo de cinta de magnesio, que es un metal color gris y brillante. De inmediato los estudiantes registran que el metal desaparece. Se genera un burbujeo fuerte y el tubo de ensayo se calienta. O sea, hay tres manifestaciones. El metal como que se deshace, pero no es que se pierda mágicamente. Hay algo que se llama ley de conservación de la masa, se está transformando implícitamente. Por lo cual ustedes ya pueden inferir que hay una transformación química. ¿Por qué? Porque no estoy derritiendo con un soplete la cinta de magnesio, no la estoy cambiando de estado simplemente, sino que tengo dos cosas químicas distintas, el magnesio y el HCl, ácido clorhídrico, y esos reaccionan. Entonces puedo inferir que es una reacción química de inmediato. ¿Ya? Y en este caso, a diferencia de la pastilla efervescente de antes, el tubo se calienta. Entonces, de nuevo preguntan, ¿cuál de las siguientes afirmaciones, ojo, se infiere? O sea, ahora sí pueden como ir más allá con la información que tienen. Se infiere que el calentamiento del tubo demuestra que ocurrió un cambio físico. No, es un cambio químico. Es una reacción química. Y de hecho sí es exotérmica. Exotérmica significa liberar calor. O sea, la reacción liberó calor y el entorno, el vaso, el tubo de ensayo se calentó. O sea, todo lo que está al lado es correcto, salvo que es un cambio químico. Es una reacción química. Por eso no es. B. El burbujeo, que sí ocurre, y la liberación de calor, que sí ocurre, evidencian la ocurrencia de una reacción química. Por supuesto, a veces la respuesta es la más sencilla. Hay algunas que pueden estar más completas, pero tienen que tener cuidado con que no haya algo que esté incorrecto, como la A. Entonces, esa es la respuesta. Ya, la C está mala porque si bien desaparece la cinta de magnesio, no es fusión, porque la fusión es un cambio de estado. O sea, tú me estás diciendo en la C que no ocurre una reacción química, solo se está derritiendo en presencia de calor el magnesio. Y eso no es así. Está derritiéndose porque se está transformando en una sustancia pura nueva a raíz de reaccionar con el HCl. Entonces, ese camino como de deducción es el que tienen que llegar a perfeccionar con la práctica. Bueno, entonces la B.
Dicho eso, cerramos el primer capítulo, que es de materia más conceptual, entender qué es la base de una reacción química, qué está ocurriendo a nivel molecular. Y con eso en mente vamos a pasar ahora a lo cuantitativo, a ponerle números a esta cosa. Entonces, para eso tenemos que definir otros conceptos, que es el de masa atómica y masa molecular. Ok, cuando nosotros hablamos de las primeras materias, y sobre todo en la de modelo atómico, hablamos de qué es un compuesto, qué es una molécula, qué es un átomo, y qué son las partículas subatómicas, qué es un protón, qué es un neutrón, ¿cierto? Y algunas características. Tienen que manejarlas para esta parte. Eh, Cuando yo hablo de literal, la masa de un átomo es muy pequeña. Si la quiero expresar en gramos, ¿cierto? Yo, por ejemplo, saco un sorbo de agua y ahí yo sé que hay moléculas de agua y que cada molécula de agua tiene H2O, dos de hidrógeno y una de oxígeno. Ok, pero ¿cuántas moléculas de agua hay en ese sorbo? ¿Hay una? ¿Hay dos? Miles de millones de trillones. Porque las moléculas y los átomos, que son más pequeños, porque las moléculas están formadas de átomos, tienen una masa muy pequeña. Pero fuera de pensar en lo que ven con los ojos, pensemos en ese mundo atómico. ¿Cuál es la masa de un átomo? La respuesta es que la masa de un átomo es los protones y los neutrones. Y ustedes dirán, oye, pero los electrones también tienen masa. Sí, pero es mucho más pequeña, tanto que se considera despreciable. Entonces, los átomos en la tabla periódica tienen dos números que los caracterizan, que ya vimos en el video, digamos, de modelo atómico. El número atómico, que es el número de protones, y el número másico, que es todo lo que está en el núcleo. Por eso se llama másico. Es toda la masa del átomo, que es la suma de protones y neutrones. Entonces, en el ejemplo de acá, hablamos de un átomo de carbono, el más abundante, que es el de número atómico 6, o sea, 6 protones, y número másico 12, o sea, 12 menos 6, 6 neutrones. O sea, es un átomo que tiene 6 protones y 6 neutrones. Es decir, su masa se puede decir 12, porque 12 es la suma de protones y neutrones que tiene su núcleo. ¿Sí? Tan simple como es. Y eso se expresa en una unidad que se llama unidad de masa atómica, que le decimos UMA, como la humita, pero sin H, ¿ya? Entonces, 12 UMA. Y usted dice, ¿me tengo que saber todas las de memoria? No, no, no. Hay una tabla donde usted va a ir a, la vamos a ver después, donde usted va a buscar ese dato. Entonces es fácil. Usted lo busca y dice, pucha, necesito saber cuánto es un átomo de carbono. 12 UMA, listo. De nitrógeno, 14. Llega un punto en que casi se lo memorizan, pero siempre tienen la tabla. Ahora, la pregunta, y esto es súper importante, ustedes no van a tener que calcular la de un átomo, van a tener que calcular la masa de una molécula. ¿Y cómo se hace? También lo vamos a ver, se descompone. Digo, tengo 2 de H y una de oxígeno. Entonces, 2 por cuánto vale un hidrógeno, más una por cuánto vale un oxígeno, ese cálculo matemático simple. Entonces, eso es lo que está explicado en este párrafo, ¿de acuerdo? Esa es la masa molecular, es la suma de las masas de cada átomo que compone esa molécula. Y ahora ustedes me dirán, oye, oye, espérate un poco. En la clase anterior, nosotros hablamos de los famosos isótopos, es decir, no todos los carbonos tienen número másico 12. Hay un carbono que tiene un másico de 13 e incluso hay uno que tiene un másico de 14, que se usa para datar, por ejemplo, las prendas de las civilizaciones antiguas cuando las encuentran los arqueólogos, que es la famosa datación de edad por carbono 14. Si a alguien le importa el tema, lo incito a investigarlo. Bueno, entonces el carbono de número másico 12 es el más abundante. Entonces ustedes dicen, ¿cuál uso? ¿El 12, el 13 o el 14 para los cálculos? Y la respuesta es que se saca un promedio, que también vimos en ese video. No necesita ser experto en calcular ese promedio, pero eso explica cómo en esta lámina, en el recuadro rojo que estoy marcando, dice en la tabla periódica más como oficial que el carbono tiene un número másico de 12,00 algo, o 0,11 en este caso. Y eso no significa que haya 0,11 neutrones dando vuelta. Es porque es un promedio como se muestra acá. Casi si sumo todos los carbonos que hay en la faz de la Tierra, ya, naturalmente, casi el 99% es carbono 12 y el resto es carbono 13. Habrá una fracción muy menor que es carbono 14, que aquí no aparece por simpleza, ¿ya? Pero por eso es casi 12, pero un poco más. Solo tiene que saberlo, no tiene que complicarse. Y usted se preguntará, ¿entonces en los cálculos tengo que usar este número irreal igual? No, en realidad usted va a buscar a la tabla de la PAES, como dice acá en el cuadro amarillo, que están simplificados, y pueden calcular las cosas a mano. Ya, entonces, en los siguientes ejemplos vamos a ver cómo usted puede calcular la masa molecular. Por ejemplo, tengo una molécula de glucosa.
¿De acuerdo? ¿Qué tienen que hacer siempre? Y ojo, porque si bien aquí estoy sacando la masa de una molécula, la lógica para sacar la masa de los trillones de moléculas es la misma. Es un truco nomás, un cambio de unidad. Entonces, la lógica esto lo va a hacer siempre, hasta en disoluciones químicas. 6 de carbono más 12 de hidrógeno más 6 de oxígeno. ¿Y cómo yo conozco estos números? Que el C vale 12, que el H vale 1 y que el oxígeno vale 15,99. En realidad debería poner 16, ¿ya? Porque hay que aproximarlo, es más fácil. Porque lo buscan en su tabla periódica. No tienen que memorizarlo, solo entender cómo opera. Entonces, si yo saco todo lo que representa el carbono, representa 72. Todo el hidrógeno, aunque eran 12, como pesa tan poquito, representa solo 12. Y el oxígeno, que eran 6 cada uno, representa en total 96 aproximado. Y si sumo todo, me da la masa de la molécula completa, que aproximadamente digamos que es 180. Otro ejemplo para que usted vea cómo funciona, se lo dejo de tarea, el ácido fosfórico le debería dar 98. Y así de simple, así se saca la masa de una molécula, sumando individualmente la masa de cada átomo que la compone. A veces van a tener moléculas grandes, moléculas pequeñas, pero esto lo van a tener que hacer siempre o muy seguido en estos ejercicios y en la unidad de disoluciones químicas. Ahora bien, ¿por qué digo que es importante? Y acá lo necesito muy concentrado y concentrada. Ahora vamos a pegar el salto de este mundo más que microscópico, que es la molécula, al mol de moléculas. Lo único que vamos a hacer es cambiar, los cálculos son iguales, los números son iguales, pero en vez de hablar de UMAS, vamos a hablar de gramos. Y en vez de hablar de una molécula, ¿ya? Lo que van a calcular acá, por ejemplo, voy a rayar aquí, no es que sean 180 gramos, o sea, 180 UMAS, sino que 180 gramos. Y ustedes me van a decir, estáis locos, o sea, ¿cómo una molécula va a tener 180 gramos, que es casi un poco menos que un cuarto de kilo? O sea, puedo sacar varias cucharadas grandes de azúcar y voy a encontrarme 180 gramos de glucosa. Ahí no hay una molécula, hay muchas más. Exacto. Y esa es la conversión. Esta masa no va a pertenecer a una molécula, va a pertenecer a este número de moléculas. Perdón, 6,02 por 10 elevado a 23. Ya vamos para allá. Entonces, como resumen, la masa molecular, no peso, porque el peso es una fuerza, es la suma de las masas atómicas de los elementos. Y ahí sale. Ya que es lo que hicimos nosotros recién. Uno de azufre, dos de oxígeno. El azufre son 32, el oxígeno son 16, en total me dio 64. Si hablo del mundo microscópico, hablo de UMAS. Si hablo del mundo macroscópico, y lo que más vamos a trabajar, hablamos de gramos. ¿Ya? Entonces, eso. Entonces ahora voy a explicar y después vuelvo atrás con las láminas, ¿ya? ¿Qué es el concepto de mol? Ya les expliqué que va a ser una unidad que nos va a permitir convertir del mundo de átomos y moléculas al mundo de los gramos. Entonces el concepto de mol nace como un experimento que se hizo, ¿ya? Donde se definió que un mol de cualquier cosa, de átomos, de moléculas, de lo que sea, equivale a este número de las entidades. Es decir, si tengo un mol de hidrógeno, tengo este número de átomos de hidrógenos. Si tengo un mol de agua, como molécula del agua, tengo esta cantidad de moléculas de agua. Eso es todo. Y la bonito, la gracia, es que se puede hacer una equivalencia en gramos. Con el cálculo que hicimos antes, si ustedes se acuerdan, la glucosa, que era C6H12O6, nos dio 180. Si era una molécula, eran UMAS, pero no lo vamos a usar así. Yo les dije, lo vamos a usar en gramos. Y esa masa va a representar la masa no de una molécula, sino que de un mol de moléculas. ¿Y cuántas moléculas son un mol? 6,02 por 10 a la 23. Y con esto van a poder implantar igualdades a gusto. Ahora yo les voy a preguntar, oigan chiquillos, ¿cuántas moléculas hay en 10 gramos de glucosa? Y ustedes toman estas dos partes y hacen una regla de tres matemática, proporción directa. Y así, de eso se trata. Entonces, denle una vuelta y aterrícenlo, pero en realidad es el tema. Ya todo esto se usa para construir reglas de tres. Si no lo entienden desde el concepto, veámoslo desde la práctica, no tengo problema. Pero mi misión es explicarle y que traten de entender esa conversión. ¿Ya? Entonces, ojo, masa molar es la masa molecular, pero en gramos. No es lo mismo. Masa molar es la masa
que en el caso de la glucosa son 180 gramos, de ese número gigante de moléculas. No es la masa de una molécula. Si quisiera la masa de una molécula, es lo mismo, pero en UMAS. O bien la puedo expresar en gramos como un número muy chico, 0,00000. Lo vamos a ver. Entonces, como sale acá el resumen, voy a invertir yo creo el orden de las diapos. A nivel molecular tengo un átomo de carbono, que son 12 UMAS. Pero a nivel macroscópico tengo 12 gramos de carbono, por ejemplo, que están en un vidrio de un reloj. Una molécula de oxígeno son 32 UMAS. Pero si lo llevo al mundo de los gramos son 32 gramos de oxígeno. Entonces, eso. ¿Ok? Entonces, ¿qué mejor que ver cómo se aplican las cosas para entender cómo funcionan, ¿cierto? Entonces, aquí está expresado lo mismo. En vez de calcular la masa de un átomo o una molécula, lo que vamos a calcular con los gramos es los moles. ¿Cuánto es la masa de un mol de átomos? O sea, de esa cantidad de millones de átomos. No vamos a calcular la masa en gramos de una molécula, sino de este número de moléculas. ¿De acuerdo? Entonces, rara vez van a usar ese número, a menos que les pregunten cuántas moléculas hay en 50 gramos, cuántos átomos hay en 60 gramos. Ahí usan este número. Pero lo más normal es que usen moles y gramos. Veamos entonces. Una molécula de agua tiene una masa de 18 UMA, eso es cierto. ¿Cuál es la masa de un mol de moléculas de agua? El mismo número, pero en gramos. Entonces, esto es realmente lo que van a hacer a cada rato. Lo mismo que hicimos con las UMAs. El mismo número, pero en vez de poner UMA, la unidad va a ser gramos. Por lo tanto, en un mol de agua, que acabo de calcular, esto es un mol de agua, hay 18 gramos. ¿Y qué les van a preguntar después? ¿Cuántos moles son 9 gramos? Y ustedes van a decir, ah, fácil, proporción directa, multiplico cruzado, divido por el que sobra. En 9 gramos de agua hay, o son 0,5 moles. Solo eso. Entonces, como dice acá, significa que cada mol de agua equivale a 18 gramos. Eso significa. Entonces, ¿18 gramos son una molécula? No. 18 gramos es un mol de moléculas y eso equivale a este número de moléculas. Si usted quisiera saber cuál es la masa en gramos de una molécula, tiene que hacer esto. Tiene que hacer esta regla de 3. 18 por 1 dividido en este número gigantón. O sea, les va a dar 18 partido en miles de trillones y les va a dar 0,000 como 20 ceros y un 1 de gramos. Eso es la masa de una molécula. Entonces, ojo ahí, lo vamos a ver con los ejercicios, no se me pierdan, pero cuidado con esos planteamientos. ¿Ya? Entonces, la pregunta que nos hacen es, ¿cuántas moléculas habrá en 6 gramos de agua? Y es bastante fácil, porque usted ya sabe que en un mol de agua o 18 gramos, que es lo mismo, hay esta cantidad de moléculas. Entonces usted lo único que tiene que hacer es decir, ¿cuántas moléculas hay si tengo 6? La tercera parte, porque usted va a multiplicar este por este y dividirlo por 18. Le va a dar un número feo, pero lo deja expresado nomás. ¿Ya? Entonces, acá se resuelve paso por paso lo que hay que hacer. ¿Cuántas moléculas hay en 6 gramos de agua? Paso 1. Encuentre su igualdad maestra, que es la que teníamos antes. Siempre esa igualdad maestra va a ser un mol igual a la masa molar, que en el caso del agua cambia según cada compuesto, son 18 gramos. Paso 2. La igualdad maestra. Listo, ya la tengo. Mol, gramos. ¿Pero qué me falta? Que esta es una molécula. Entonces, la cantidad de moléculas en esta cantidad de gramos o de moles de agua es este número de Avogadro que se llama de moléculas. Muchas. Y después agrego información. Y ojo acá. Esto ya es más quisquilloso, como ya si quieren ser perfeccionistas. No siempre les van a preguntar por moléculas, a veces les van a preguntar por átomos. Y ustedes lo único que dicen es, oye, ¿cuántos átomos de hidrógeno hay por cada molécula de agua? Ah, bueno, por una molécula de agua tengo el doble de átomos de hidrógeno. Por eso los átomos de hidrógeno son el doble. Pero les recomiendo dejarlo para el final. Si les preguntan cuántos átomos de hidrógeno hay, primero calculen cuántas moléculas de agua hay y lo duplican. ¿Ya? O a veces les preguntan cuántos átomos hay en total. Bueno, calculen el total de moléculas y lo triplican, porque por cada molécula hay 3 átomos.
Es como escalar el tema a un tema mayor. Entonces, chiquillos, acá está lo mismo que les expliqué. Relaciono en este caso los gramos, que es lo que tengo, con las moléculas, aunque también tenía más información disponible, y hago una regla de 3 simple. La misma que escribí antes, ¿se acuerdan? 18 es esa cantidad, 6 es la otra. Y esa es la respuesta. Y si después, como dice acá, me preguntan, oye, ¿cuántos átomos de hidrógeno hay? Bueno, las mismas moléculas que tenía de agua, pero las duplico, porque por cada una molécula de agua hay dos átomos de hidrógeno. Esta es la tabla de la que saqué la información, si se lo preguntaban. ¿Cómo yo sé que el hidrógeno corresponde a 1 gramo y el oxígeno a 16? Bueno, usted tiene la información acá, así se usa. Si le preguntan por helio, es 4 cada uno. Si le preguntan por carbono, son 12 gramos cada mol de átomos. Si le preguntan por fósforo, es 31. Por silicio, yo uso 28 para no complicarme la vida. El único que no aproximo es el cloro, porque es 0,5, es como tirarlo muy para arriba o muy para abajo, si usan 35 o 36. Entonces, el único que recomiendo usar calcado es el cloro. Lo otro, este es 24, este es 39, este es 7, este es 11 y así. Entonces, este es el resumen para que no se me pierdan. Por ejemplo, H2SO4, que es el ácido sulfúrico. En una molécula de este ácido sulfúrico tengo dos átomos de hidrógeno, uno de azufre y cuatro de oxígeno. O dicho de otro modo, tengo 7 en total. Hay que leer bien lo que me preguntan. Por lo tanto, si calculo que tengo, no sé, 1 millonésimas de molécula X, pongamos, de esto, ¿cuántos átomos tendré en total? Lo multiplican por 7, po. Y si le preguntan cuántos átomos de hidrógeno tendrán, el resultado lo multiplican por 2 al final. No se complica la vida, ¿ya? Eso, muchachos. Entonces aquí me preguntan, ¿cuántos átomos de oxígeno hay en un mol de esto? Lo primero que yo haría sería decir, en un mol de esto, que hay es una molécula. Entonces hay 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Eso es lo que siempre tienen que hacer. Listo. Y me preguntan cuánto hay en un mol. Ah, listo, ya tengo la respuesta. Esta cantidad de moléculas. Pero me preguntan por cantidad de moléculas. No. Me preguntan por átomos de oxígeno. Entonces lo único que tienen que hacer es multiplicarla por 3. Y esa es la respuesta. ¿Por qué me dirán? Porque por cada molécula de al OH3 hay 3 átomos de oxígeno. Entonces no importa si tengo 100 millones de moléculas, hay 3 por 100 millones de átomos. La proporción se va a mantener. La molécula va a seguir siendo la misma, aunque haya miles de millones. Y ahora ustedes dirán, ¿por qué 3? Porque cuando está este paréntesis, les enseño este truco al tiro, el 3 de afuera multiplica todo lo que hay adentro. Y aquí hay un 1 imaginario, ya lo vamos a ver. 1 de aluminio, 3 por 1, 3 de oxígeno, 3 por 1, 3 de hidrógeno. ¿Ya? Entonces, denle una vuelta, peguenle una repasada a este cuadro, pero así deberían entender la escala. Ya. Dicho eso, tenemos esta pregunta, que es un poco más compleja, pero tampoco nos asustemos. En un recipiente cerrado tengo 56 gramos de gas nitrógeno. Mi consejo, al tiro calcule la masa molar. Veamos cuánto vale el nitrógeno. Yo no me lo sé de memoria. Cada nitrógeno o mol de átomos de nitrógeno vale 14. Entonces, si tengo 2 DN, son 2 por 14 gramos. O sea, 28. ¿Qué quiere decir esto? Y así tienen que hacerlo siempre. Un mol de gas nitrógeno son 28 gramos. La pregunta es, ¿cuánto tienen ustedes? Ah, tengo 56. Entonces, ¿cuántos moles tienen, chiquillos? 56 por 1 dividido en 28. Ah, tengo 2. 2 moles. Esa es la cantidad que tengo. Estos son 2 moles. Por lo tanto, si son 2 moles, es... bueno, un mol es 6,02 por 10 a la 23 moléculas, ¿cierto, muchachos y muchachas? Y como tengo 2 moles, es el doble. Tengo esta cantidad de moléculas. Esto. ¿Y qué pasa? Aquí viene lo difícil de la pregunta. Al abrirlo, porque esto es lo que tenía, se pierde esta cantidad. Entonces, a esto le resto lo mismo. Lo pierdo. Es como 2x menos x. ¿Cuánto me queda? Una x. Es como decir 2 por 10 menos 10. ¿Qué me queda? 10. Entonces, la respuesta es que les queda esta cantidad, que equivale a un mol. Entonces, esta pregunta es más difícil porque tenéis que aplicarlo e ir para allá, volver, ir para allá, volver. Entonces, si no les quedó claro, lo entienden,
les recomiendo ver el video que vamos a ver de 3, digamos de tercero de estequiometría, donde van a ver conversiones de estas que quizás sean más directas. Pero por ejemplo así lo pueden estar preguntando. Bueno, y si no, veamos las siguientes, que también les pueden ayudar. ¿Cuál es la masa en gramos de medio mol, o sea 0,5, de metano? ¿Qué es lo primero que deberían hacer? Sacar la masa molar del metano. Vamos a la tabla. ¿Cuánto vale el carbono? 12. ¿Cuánto vale el hidrógeno? 1. Entonces, si tengo 1 de carbono más 4 de hidrógeno. El carbono eran 12 gramos y el hidrógeno era 1 gramo. Por lo tanto, el aporte del carbono son 12 gramos y el aporte del hidrógeno son 4 gramos. En total son 16. ¿Y qué pueden hacer? Igualdad maestra. Un mol de metano equivale a 16 gramos. ¿Y qué le preguntan? La masa en gramos de 0,5 mol de metano. Listo, nada más que hacer. Solo aplicar proporción directa que la tienen que saber por obligación para la prueba de matemática M1. Y para química, obvio. Multiplico cruzado y divido por el que sobra. 8. ¿8 qué, muchachos? 8 gramos, porque estamos en este lado. 8. Así de simple. Siguiente pregunta. Un mol de moléculas de fosfina. Un mol de pH 3. Pucha, si quieren sacan los gramos y yo feliz, po. 1 de fósforo y 3 de hidrógeno. 31 más 3 por 1. 34 gramos. Si quieren. Pero no les preguntan por gramos, se dan cuenta, no es necesario. Entonces hay que expandir esta igualdad maestra con más cosas. Yo sé que en este mol de moléculas hay este número de moléculas, ¿cierto? Moléculas. Eso es todo. Yo sé que hay ese número de moléculas. ¿Qué número de átomos de azufre hay? Perdón, de fósforo. Por 1, lo mismo. ¿Y cuántos átomos de hidrógeno hay? El número de moléculas por 3. ¿Qué número de átomos en total hay? El número de moléculas por 4. Y así. Entonces me preguntan, ¿en esta cantidad hay 3 átomos de hidrógeno? No, no, no. Hay 3 por este número de átomos de hidrógeno. No pueden haber tampoco en 34 gramos. Hay que pensarlo así. Un mol de átomos de fósforo, correcto. Y usted dirá, pero ¿cómo? Si me dijiste recién que es este, el de fósforo, hay que multiplicar este número por 1. O sea, hay este número de átomos de fósforo. Ya, pero no te preguntan los átomos de fósforo. ¿Qué dice ahí, chiquillo? Mol de átomos. Si usted borra la palabra mol, y quizás esta es la forma en que mejor lo entienden, multiplican por el número de Avogadro. Si borran el número de Avogadro y ponen la palabra mol, sigue siendo correcto. Ese es el truco. Entonces está bien. Y la 3 también está bien. Porque yo les dije que el número de átomos, no de moles de átomos, era el número de moléculas por 4. ¿Ya? Ese es el número de átomos totales. Pero acá dice moles de átomos. Bueno, si usted borra esto y le pone moles, es lo mismo. Ese quizás es el mejor consejo que les puedo dar en cuanto a las palabras. Ahora, igual no se urjan tanto porque no es que pregunten así como abismalmente esto, sino que preguntan más balancear ecuaciones y lo que más importa, convertir de moles a gramos y viceversa. Eso va a importar más que quizás el número específico de átomos o el número específico de moléculas, ¿ya? Pero igual se lo tenemos que enseñar. La masa molar de un elemento es X gramos mol. O sea, quiere decir que un mol de átomos, porque es un elemento, esta es la trampa, puede ser solo hidrógeno, nada más. Son 6,02 por 10 a la 23, ay, perdón, átomos. Y eso también equivale a X gramos. 10, 15, 20. Esa es la igualdad maestra que puedo hacer. Puede ser un mol de átomos, el número de átomos, mejor lo escribo bien, igual a la masa en gramos. ¿Un átomo pesa X gramos? No. X gramos pesa ese número de átomos. Un mol de átomos. ¿Un mol de átomos pesa X gramos? Sí, porque un mol de átomos es esa cantidad de átomos. Está bien. Entonces tiene que tener la 2. Y la 1 no. Ya. ¿Y ese número de átomos pesan X gramos? Correcto, por lo que es lo que acabamos de escribir. Entonces es importante que sepan esta que bauticé yo como igualdad maestra. Y la última de este tópico.
El yeso es sulfato de calcio hidratado, una fórmula química que se ve un poquito más compleja. ¿Cuántos átomos hay en 2 moles de yeso? Primero pregúntense cuánto hay por cada molécula. Entonces, si yo tengo una, o por cada mol de moléculas, yo tengo un yeso. ¿Cuántos átomos? O sea, tienen que sumarlos todos. Uno de calcio, uno de azufre, eh, 4 de oxígeno, pongo ox para no confundirlo con un cero. 2 por 2, 4 de hidrógeno y 2 por 1, 2 de oxígeno. O sea, tengo 1, 2, 6, 10, 12. O sea, por cada un yeso tengo 12 átomos. Pero ¿cuánto me preguntan por 2 moles de yeso? Entonces, si tengo 2 yesos, tengo 24 átomos. ¿Ya? Eso a nivel molecular. 2 moléculas de yeso tienen 24 átomos. Pero me preguntan por moles de yeso. Entonces, en vez de poner 2 moles yeso, ustedes ponen, como les enseñé, multiplican, borran la palabra moles y ponen el número de Avogadro. Entonces, esos yesos hay. Entonces, si hay esos yesos, eh, para llegar a la cantidad de átomos son 24 veces. ¿Ya? Entonces, es 24 por esto. Es la E. ¿Ya? Quizá ahí se confunden y digan, oye, ¿qué pasó con el 2 que tenía antes? Bueno, nada, porque ustedes saben que en 2 yesos hay esa cantidad de átomos. ¿Ya? Entonces, lo único que le ponían es moles. Entonces, 2 moles yeso eran 24 moles átomos. Entonces, si borro moles, tengo en 2 moles de yeso, tengo 24 por 6,02 por 10 a la 23 átomos. Entonces, ese es mi consejo. Borrar moles por el número de Avogadro. Y además tienen algunas tareas de desarrollo que por el largo del video no las vamos a hacer, pero pueden preguntar ¿cuántos moles hay en 450 gramos de ácido nítrico? ¿Cuántos gramos hay en 2,5 moles de agua? Solo voy a hacer esta. Em, si sacan el del agua, se los dejo de tarea, 2 de hidrógeno más 1 de oxígeno les da 18 gramos. Es decir, pueden establecer que en un mol de agua hay 18 gramos. Y ahora les preguntan, ¿cuántos gramos hay si tengo 2,5? Sería 2,5 por 18 dividido en 1. Y eso les va a dar 36 más 9. Creo que es 45, pero me puedo estar equivocando. Y eso es con lo que más van a usar, lo que más les van a preguntar. No les van a preguntar tanto por esto ni por esto, pero si quieren hacerlo, allá ustedes. Se lo recomiendo, sí. Y esta me quedó pasada, porque no hemos enseñado fórmula empírica ni molecular, pero ya lo haremos. Todo lo anterior, conversión de moles a gramos, es súper importante porque en algún momento, sobre todo en estequiometría 2, vamos a usar a cada rato esto. Representación de reacciones químicas. Se representan a través de ecuaciones químicas, que es la expresión que ven acá como ejemplo. ¿Qué tengo? Tengo una flecha y varias moléculas, digamos, por decirlo así. ¿Ya? Tengo hidrógeno, oxígeno, que reacciona y forma agua. Entonces, lo que está a la derecha de la flecha son los productos, las sustancias puras que se forman, y lo que está a la izquierda son las sustancias puras que están reaccionando, van a romper sus enlaces para producir el cambio químico. ¿Me explico? Eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay que saber entender estos conceptos. Cada sustancia tiene esta forma. Tiene los elementos químicos o los tipos de átomos que la conforman. En este caso solo es hidrógeno y son dos de hidrógeno. Aquí solo tiene oxígeno, dos átomos de oxígeno por cada molécula. Y esta es la de agua. Tengo una de oxígeno y dos de hidrógeno. Simplemente eso. ¿Ya? ¿Qué es el número que hay delante? Es el coeficiente estequiométrico. ¿Cuántas veces aparecen? Entonces ustedes dicen, cada dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, formo dos de agua. Debería haber como un paréntesis imaginario acá y un uno que no existe. ¿Ya? Eso significa. Y se lee como está ahí. Dos moléculas de hidrógeno en estado gaseoso reaccionan con una molécula de oxígeno gaseosa para formar dos moléculas de agua líquida. Ahora bien, no siempre ustedes van a hacer reaccionar tan poca cantidad. Ustedes dirían, ¿y qué pasa si tengo un vaso con agua? Bueno, todo se amplifica. Ya si queréis, por ejemplo, aquí tenéis 4 gramos, y, o en este caso queréis, por ejemplo, agrandar esto. Decir, ya, duplico esta cantidad.
Entonces, esta también se va a duplicar, po, ya, o sea, van como a, no sé, como crecer en proporción. Entonces, vamos a hacer puras reglas de 3 con esto, ¿ya? Para no enredar más la cosa. Entonces, esto se llama coeficiente estequiométrico y se manipula, porque hay reacciones que no están balanceadas, no respetan algo que se llama la ley de conservación de la masa, ¿ya? Que es contar átomos a cada lado de la ecuación y ver que se mantengan. Entonces, es súper importante que entiendan que todo lo que está en los reactivos o reactantes, por ejemplo, van a ser 100 gramos, ¿ya? Y a la derecha los productos tienen que seguir teniendo 100 gramos, no importa que se hayan reconvertido. Por ejemplo, si a la izquierda tienen, aquí en este caso, 4 átomos de hidrógeno y 2 de oxígeno, a la derecha tienen que tener 4 de hidrógeno y 2 de oxígeno. Si no, no está correcto el balance de la reacción. Y eso se llama, digamos, preservar, mantener, hacer que se respete la ley de conservación de la masa. ¿Ya? Así que solo se balancea modificando el número grande de adelante. Ya es 2, un 3, un 4, un 5, pero nunca cambiando estos números chicos de abajo, jamás. Entonces, ¿qué es la ley de conservación de la masa? Una de las leyes ponderales, que también se ve en la siguiente clase, siguiente video, presentación, pero igual lo introducimos ahora, es el CAM, dice que la materia no se crea ni se destruye, sino que solo se transforma. Ya no se crea ni se destruye nada, solo se reconvierte. ¿Cómo lo identifico? Viendo acá esto. Tengo, por ejemplo, acá dos moléculas que son dos pelotitas azules. Ahí están repetidas. Dos de estas unidades con una de estas unidades forman dos de estas nuevas unidades. Son dos sustancias puras distintas entre sí que forman una sustancia pura que no existía antes. ¿Ya? Entonces es una definición de reacción química. Por lo tanto, una pregunta de aplicación es la siguiente. ¿Cuál de los modelos representa correctamente esta idea de que durante una transformación química la masa no cambia? Fíjense, si bien se recombinaron, formaron una sustancia, una unidad nueva, se mantiene. Dos pelotas rojas y cuatro azules a la izquierda. Y a la derecha, dos pelotas rojas y cuatro azules. Entonces, ese principio es el que tienen que buscar en este ejercicio. ¿Dónde se respeta esto? En el A no se respeta, porque tengo seis negros a la izquierda y cuatro negros a la derecha. No hay conservación. Cuatro negros y tres negros, no se conserva. Cuatro blancos, tres blancos, no se conserva. Dos blancos y cuatro blancos, no se conserva. Cuatro negros, dos blancos, se conserva. No importa cómo estén dispuestos. Ese es el criterio de conservación. Está explicado en ese cuadro por si alguien lo quiere leer. Y el otro criterio que es súper importante es, debería ser el primero, evaluar si ocurrió una reacción química. Es decir, si entre la izquierda y la derecha hay alguna unidad nueva y en todas se cumple. Por ejemplo, este mono negro negro, solo eso, separado, no existe acá. Es algo nuevo que se formó a raíz de lo que existía. En todas van a haber un patrón nuevo respecto al anterior. Eso es señal de que ocurrió una transformación química y se formó una nueva sustancia pura. ¿Ya? Y eso no ocurre siempre. Entonces hay que estar atento en las preguntas que primero ocurra esa reacción química, que aquí era como evidente, en todas, y después verificar que se conserve la ley de la masa, que el número de pelotitas de cada color o cada tipo a la izquierda sea el mismo que a la derecha de la flecha. ¿Qué es lo que está acá? Ya es lo mismo que hemos visto todo el rato. 4 de hidrógeno y 2 de oxígeno, 4 de hidrógeno y 2 de oxígeno. Se conserva la masa. ¿Cómo lo puedo observar en un ejercicio? Me dan una reacción como la que está acá, ¿ya? Y yo voy evaluando y cuento. Digo, una de azufre. Recuerden que el paréntesis es el estado de la materia. Puede ser sólido, puede ser gaseoso, puede ser líquido o incluso una AC de acuoso, que es algo que está disuelto. No va a ser muy importante, de hecho para el cálculo no va a importar, sino para quizá una interpretación específica que le hagan en la pregunta. Rara vez va a suceder. Entonces, uno de azufre y dos de oxígeno. Uno de azufre y dos de oxígeno. Era evidente que la primera estaba correctamente balanceada, pero la segunda no. Fíjense, 2 de N y 2 de H. Pero ¿qué tengo a la derecha? 2 por 1, imaginario de N, 2. 2 por 3, 6. Entonces acá a la derecha tengo 6 de H y acá solo 2. No está balanceada. ¿Podrían balancearla? Sí, tienen que hacerlo siempre que vayan a trabajar algo. ¿Y cómo se balancea? Habría que poner un número grande que multiplique adelante, que en este caso con un 3 aquí lo arreglan todo. Pero eso lo vamos a ver ya en la siguiente clase, cómo ir balanceando como de una manera más específica. ¿Ya? Eso. Bueno, de hecho lo vamos a ver acá también. Pero me refiero a que se va a profundizar, ¿ya? Pero eso es balancear una ecuación. Hay un método que se llama algebraico y otro, pero nosotros enseñamos el de tanteo, ¿no? Por ejemplo, acá los elementos involucrados se llaman x y t. No existen, pero igual. 2 de x y 5 de t.
Eso es lo que tengo, ¿cierto? Y a este lado tengo 4 de x y 10 de t. ¿Cómo puedo arreglar eso? Bueno, supongamos que partimos por x. Acá tengo 4 de x y acá solo 2. ¿Cómo lo puedo arreglar? Poniendo un 2 gigante acá, po. ¿Por qué? Porque ahora van a volver a contar y van a decir 2 por 2, 4 de x, igual que acá. 2 por 5 de t, 10 de t. ¿Y acá cuánto tenían? 10 de t. Entonces se dan cuenta, están configuradas para que ustedes con un pequeño cambio de número, poniendo un 2 aquí, un 3 allá, un 4 a veces, en 2 o en 3 o en solo una parte, lo arreglan. Y acá lo arreglé. Entonces el z que existía acá tenía que tener un valor de 2 para lograr el equilibrio de átomos entre ambos lados. Eso es todo. Pero vamos a retomar en el siguiente video y sesión lo que sería balancear una ecuación química. Y en realidad en todos los ejercicios vamos a verificar que esté bien y se van a dar cuenta que es bastante sencillo y después les va a salir natural. Entonces terminamos hablando de una fórmula química. La fórmula química ya vimos bien que es la representación de una sustancia y de la proporción de los átomos que tienen. Por cada unidad tengo 2 de H y una de oxígeno. No importa si tengo un vaso de agua o veo una pura molécula de agua. Esa es la fórmula de química. Ya ahí está expresado. Entonces esa es la noción. ¿Qué es la fórmula empírica? Es cuando yo puedo simplificar esta expresión, encontrar el máximo común divisor y hacerlo. En el caso del agua es imposible porque cuando hay un 1 no puedo dividir por más. Tienen que ser números enteros y sencillos. Estas proporciones se expresan en números enteros y sencillos, que de hecho es una ley ponderal que se llama la ley de Dalton, que también vamos a ver en la siguiente clase. Pero la glucosa, que lo hemos usado en varios ejemplos a lo largo de este video, podemos simplificar su relación de átomos, carbono, hidrógeno, nitrógeno, por 6. Dividirlo en 6. Y al hacer eso me quedan estos números. El 1 es invisible, entonces dejémoslo así, ¿ya? CH2O. Pero esa no es la realidad. Porque si ustedes calculan la masa, ¿se acuerdan? Esta nos daba 180. Pero si calculan esta masa le va a dar 30. Entonces la fórmula empírica es solo una simplificación para que vean la proporción. Ah, si por cada el carbono y el oxígeno los átomos siempre son iguales, sí, 5, 5, 7, 7. Pero el hidrógeno siempre es el doble. Es para ver eso nomás. Pero la relación real es que cada glucosa son 6, 12, 6. Siempre. Tengo otra glucosa, 6, 12, 6. Nada más. Ni más chica ni más grande. ¿Ya? Y eso nos lleva a ver que hay incluso más de una molécula que tiene la misma fórmula empírica. Por ejemplo, hay otra, que no me acuerdo el nombre, que es esta, que no es lo mismo que la glucosa, tiene otras propiedades, tiene otra masa de hecho, C11, H22 o 11. Pero si simplifico por 11, llego a la misma conclusión. Entonces puedo tener dos moléculas distintas, como la glucosa y esta, que tienen la misma fórmula, dos fórmulas moleculares distintas, que es la original, que pueden llegar a dos fórmulas simplificadas o empíricas iguales. Tampoco es tan habitual que lo pregunten, pero es para que sepan qué significa una fórmula empírica. Y aquí hay un ejercicio que dice cuál sería la fórmula molecular a partir de la fórmula empírica. Y el truco es el siguiente, siempre sacar la masa, si es que se le da la empírica, saquen la masa molar, que a mí me dio 30, ya, como si esa fuera la original, y ahora dicen, oye, pero tengo que llegar a 180, porque esa es la original, el peso original de la molécula. Y ustedes dicen, ah, perfecto, ¿cómo llego de 30 a 180? Multiplicando por 6. Entonces, todo esto era por 6. 6, 12, 6. O sea, era la D. Ahí está explicado, es una pregunta súper específica, pero fue una pregunta oficial hace muchos años, por eso la dejamos puesta. Entonces, esta es una aplicación de la fórmula empírica, se va a retomar en la parte de ejercitación, en las guías probablemente, pero lo más importante para ustedes es el concepto este de conservación de la masa y cómo balancear ecuaciones, ya cómo se ve en una forma gráfica y un montón de otras cosas, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, ustedes pueden notar que la última era el ejemplo que yo me robé. Bueno, puse un 2, debería haber sido un 11, ¿ya? Pero he inventado nomás, ¿ya? También se podía obtener una fórmula empírica. No, de hecho en realidad no se podía, porque tendría que dividir por 2 o por 11 y no puedo. Ya, entonces son ejercicios que quizás los dejamos un poco de lado, los dejo propuestos, pero quédense con lo importante que es lo que más remarcamos en el video. ¿Ya? El siguiente se retoma desde conservación de la masa y de ahí en más van a ser puros cálculos de preguntas oficiales. Así que muchas gracias y cualquier duda como siempre saben que la pueden consultar por cualquier medio.